Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos de la Utopía, bienvenidos a esta entrega que nos reúne como cada semana para conversar de los eventos de mayor trascendencia que han ocurrido en la semana y que nos deben orientar, nos deben ayudar a garantizar el desarrollo sostenible, a evitar los desastres, a evitar los sufrimientos. Y en esta semana tendremos que reinsistir en los temas que hemos visto con alguna frecuencia en las entregas de este año del empoderamiento comunitario y la clave de contar con ese empoderamiento de la gente que vive en el territorio para evitar los desastres, para evitar las tragedias. Y cuando hablamos del empoderamiento de la gente del territorio implica las comunidades que viven en el territorio, igual las autoridades locales y los mecanismos que ha dispuesto el marco legal del territorio para garantizar esa reducción de la vulnerabilidad, para garantizar la preparación de todos para atender a cualquier situación de emergencias. Y una situación obligada en esta semana es pasar revista a los graves eventos que han ocurrido en Valencia, en el Reino de España, las graves inundaciones y las afectaciones en comunidades que, aunque los medios han reportado menos de un centenar a primero y luego más de un centenar de víctimas, es indudable que serán varios centenares de víctimas los afectados por la magnitud de la afectación y los lugares de las afectaciones. Vamos a analizar en la entrega de hoy por qué hemos insistido en que la gravedad de las inundaciones que genera el cambio climático se convierte en países que viven o que tienen sus ciudades a orillas de ríos o a orillas de desembocaduras de ríos en el mar, tienen en las inundaciones y las consecuencias que acarrean la principal vulnerabilidad con respecto a la ocurrencia de eventos trágicos para la población. Y que esa vulnerabilidad muchas veces no es fácil resolverla, pero puede verse reducida, puede verse mitigada si complementamos los esfuerzos de reducir la vulnerabilidad con el fortalecimiento de las capacidades locales de la población que vive en riesgo y el fortalecimiento de las instituciones que tienen responsabilidad de evitar que ocurran los desastres en ese territorio. Vamos a ver en breve cuál es el evento que ha sucedido en Valencia, España, y qué tareas pudieron haberse tomado en cuenta para reducir los riesgos de la gran tragedia que ha ocurrido
y cuáles son las prioridades que deben atenderse hoy en una comunidad afectada como lo está hoy toda esa comunidad, tanto Valencia Centro como en todas las provincias y ciudades aledañas afectadas por, digamos, la cuenca, esa importante avenida, trágica avenida desarrollada en la cuenca hidrográfica donde está ubicada esa importante enclave urbano de España. En breve entramos con ustedes, queridos amigos. Queridos amigos, la turbulencia de las aguas movilizándose entre las edificaciones y por encima de los autos amontonados en la comunidad de Valencia pone en evidencia la gravedad de las inundaciones en estos tiempos de cambio climático. El agua, sobre todo en lugares donde puede correr con violencia porque viene de zonas altas y montañosas hacia las zonas bajas ya próximas a las desembocaduras de ríos o a planicies donde hay una gran concentración de población, es un poder incontrolable. Igual que vemos en las imágenes que tenemos en pantalla de las avenidas que van afectando edificaciones, ciudades, vehículos desplazándose, navegando cual si fueran botes en una carretera, nos pone a todos a pensar que hay territorios nuestros en la República Dominicana expuestos a situaciones similares. Violentas fueron las inundaciones a principios de este siglo, en el segundo lustro de este siglo, las inundaciones que ocurrieron en la provincia de Santiago cuando se soltaron las compuertas, las aguas contenidas en la presa de Taveras. Graves las inundaciones similares ocurridas en el 98 en la Mesopotamia o con regularidad en el Bajo Yaque del Sur, en la zona de Jaquimelles y otras zonas aledañas, o inundaciones también en Santo Domingo, pero ninguna con la magnitud, con la fuerza y la cantidad de personas y de propiedades afectadas como lo que estamos viendo en las imágenes en Valencia. Sin lugar a dudas, la falta de conocimiento de autoridades competentes que en un momento determinado desviaron el cauce del río que antes pasaba, digámoslo así, por el centro de la ciudad de Valencia hace un par de centurias, que era una ciudad asentada a orillas del río, como pasa en Santo Domingo, o pasa en San Cristóbal, o pasa en San Pedro de Macorís, o pasa en San Juan de la Maguana, o pasa en Santiago, donde a orillas de un río caudaloso, un río que
proveedor de agua, proveedor de energía, proveedor de alimentos, proveedor del insumo que va a permitir que las cosechas progresen. O sea, se fueron desarrollando paulatinamente enclaves urbanos y en algún momento alguien decidió, bueno, si yo quito el río del medio, lo desvío por otra vía, yo resuelvo o minimizo los efectos de las inundaciones que se pueden generar o que se suceden regularmente en los enclaves urbanos colocados en las orillas de los ríos. Siempre hay el riesgo, y la tradición es vieja conocida, de que el agua siempre busca su cauce. Usted desvía un río porque lo puede canalizar de manera controlada para otro lado, pero si el trabajo no se hace con todas las de la ley y con todas las previsiones, puede pasar que el río en un momento determinado se desvíe del dique de contención o del canal hecho para encauzar el agua por otros lugares y empujar por el cauce natural del río, que es lo que, según expertos, comparte con nosotros, ha pasado, que ha habido un exceso de agua por las razones climáticas ya por todos conocidos, pero que desbordó todas las previsiones y corrió en medio de la ciudad que había sido desarrollada, como todos hemos visto, por lo que era el cauce natural del río. Un elemento a tomar en cuenta nosotros, que hemos visto cómo cañadas, desagües naturales de las cuencas hidrográficas nuestras, arroyos, en un momento determinado son suplantados por tuberías o canaletas a la que se comunican todas las aguas que caen de manera natural en el territorio para luego desembocar en el río principal o en la desembocadura del río que va hacia el mar. Hay niveles de riesgos altos cuando eso pasa, sobre todo porque en las circunstancias actuales la mayoría del territorio donde están nuestras ciudades, nuestros enclaves urbanos, están pavimentados y no tienen la capacidad de absorción del territorio original donde se diseñó o donde se comenzó a desarrollar ese enclave urbano, que absorbía un gran porcentaje del agua que caía aún en los momentos más tormentosos o más lluviosos, si así fuese el caso. Como el agua no se infiltra en el terreno porque o está todo techado o casi todo pavimentado, no hay forma posible de que cuando hay un exceso de agua, por las razones que fuera, o porque hay un periodo largo de lluvias, o porque hay fenómenos generados por el cambio climático, no hay forma de que nuestras calles y los edificios que están en el medio de lo que era el cauce natural de esa cuenca, de los afluentes de esa cuenca, puedan canalizar sin generar graves afectaciones. La tragedia de Valencia, que aún no termina de definirse, pero que sin lugar a dudas nos hablará de miles de afectados, tan pronto termine de movilizarse los escombros, de retirar las montañas de vehículos apilados, represados en determinados lugares, tan pronto se termine de limpiar los parqueos en los sótanos de los edificios o parqueos públicos en las ciudades que fueron anegados por el agua y por el lodo que arrastró
esa riada, tan pronto eso termine, lamentablemente vamos a tener que contabilizar un número extremadamente alto de víctimas y afectados. Desde nuestro ejercicio que venimos haciendo constantemente en la utopía Riesgo Cero, hemos planteado la importancia de trabajar con proactividad el tema de la gestión de riesgos en las ciudades, primero para garantizar la reducción de la vulnerabilidad. Un primer elemento de reducción es tomando medidas de los riesgos que hay y de las zonas con potenciales niveles de inundación, garantizar las obras de mitigación que resuelven ese tema. Pero en segundo lugar, garantizar el fortalecimiento de las capacidades locales para abordar el tema con efectividad, tener la capacidad de prevenir la ocurrencia del evento con mucha gente en riesgo, tener la capacidad de maniobrar rápidamente hacia zonas seguras, la evacuación de todas aquellas personas que tienen que evacuar la zona, en lugar de dejar eso para hacerlo luego que pasa el evento, haciendo labores heroicas, porque eso es lo que toca en ese momento, pero insuficientes para garantizar la vida o el derecho a la vida y al desarrollo sostenible de las personas que han sido afectadas. Nos toca a nosotros, en la República Dominicana, aparte de solidarizarnos con el pueblo afectado en la Comunidad de Valencia, donde veremos que hay una cantidad enorme de ciudadanos españoles, pero al mismo tiempo una cantidad enorme de migrantes que han sido afectados por ese evento, sin ningún tipo de discusión, porque la población más vulnerable en ese tipo de evento lo constituyen en cualquier parte del mundo la población migrante, que es la que se ubica en los espacios que tienen menos valor, en los espacios, en los sótanos o en las casas con una estructura más inestable o con más riesgo de inundación, porque su propia condición de migrantes les impide estar ubicados en los lugares de mejor posicionamiento o de más atractivo de la ciudad. Por eso, todavía no podemos nosotros, ni siquiera el gobierno español, saber a esta hora, más de 72 horas luego de pasado el evento, somos incapaces de dar las cifras exactas de afectados o la movilización de todo lo que hace falta para garantizar la asistencia ya no oportuna, sino la asistencia necesaria a los afectados en ese territorio. Vamos a conversar en el segmento siguiente sobre por qué los migrantes son los más afectados y cómo podemos nosotros garantizar que eso no ocurra o minimizar las posibilidades de que eso ocurra y qué cosas debemos prever en eventos de ese tipo para garantizar una rápida atención a la población afectada. No se vayan, que en breve continuamos con ustedes, queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, analizando la situación, el escenario que tenemos en estos momentos en una comunidad como la afectada, o las comunidades afectadas, porque no estamos hablando solamente de Valencia Centro, hay una cantidad de provincias y de comunidades urbanas y rurales afectadas. Tenemos que ponderar, antes que nada, que lo que debemos revisar es cuál es el plan de contingencia que había para eventos de inundaciones en esas comunidades. El plan, el documento, el plan que prevé el tipo de eventos que puede ocurrir, en este caso la inundación, y qué preparación debe haber en ese momento para garantizar la asistencia a esa población. Estamos hablando de un país del primer mundo, un país que tradicionalmente es un cooperante importante en América, sobre todo en América Latina y en nuestro territorio, en la República Dominicana, cuando ocurren eventos de ese tipo. O sea que un país donde tanto la estructura del Estado como las instituciones, la sociedad civil, las organizaciones como, digamos así, la Cruz Roja Internacional, la Federación Internacional de Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Visión Mundial, o sea, todas las grandes, digamos, instituciones de asistencia y de prevención están ubicadas, están conectadas y que de manera rápida pueden estar, digamos, en el territorio apoyando y acompañando a una población que ha sido afectada. No estamos hablando de una población en una isla remota del Caribe donde hay una pequeña población en una montaña de la cordillera. Estamos hablando en un sitio donde pueden estar preposicionados en horas miles de expertos en gestión de riesgos atendiendo a resolver la problemática que hay en un continente que se maneja como una unión continental donde los tráficos y los protocolos de unión son fáciles y rápidos. O sea, nos sorprende que 48, 72 horas estén el nivel de afectación de las familias, la cantidad de gente todavía retirando lodo o con los vehículos amontonados al frente. Ese es un tema a revisar. En la contingencia hay una gravedad de la afectación, pero si hay el plan de contingencia donde en la comunidad se ha definido cuáles son los riesgos y cuáles son los actores que deben actuar, las prioridades están claramente identificadas. Rápidamente hay que preservar la vida de la gente, hacer las evacuaciones y colocarlas en los albergues correspondientes. Hay que garantizar la limpieza de la zona para que todo el mundo pueda estar habilitado en lugares sin el hacinamiento y la insalubridad que genera esa inundación, porque cuando vienen esas avenidas, todas las aguas negras y aguas contaminadas se vinculan en el lodo con las aguas, el agua que era potable o agua de uso cotidiano, y todo ser vivo que entra en contacto con esa agua contaminada está altamente expuesto a problemas de salud, epidemias y otro tipo de afectaciones. Vemos todavía imágenes en esa comunidad, en el primer mundo, donde hay una cantidad de lodo y se está hablando que mañana van a llegar 500 soldados más y tantos trabajadores más, cuando en el plan de contingencia que moviliza solamente los recursos y capacidades que tienen que estar disponibles en el entorno, en cualquiera de las comunidades autónomas periféricas a Valencia, debe implicar la movilización de miles de personas entrenadas con equipos y bienes para hacer el trabajo correspondiente. Y estamos viendo un ejercicio, las limitaciones que se ven en ese ejercicio
para que pensemos en el escenario nuestro, que si pasa un evento así, donde la capacidad de ayuda y de apoyo son más limitadas, donde los medios de comunicación son más restringidos, porque probablemente no quedaría un solo puente en pie en el entorno de una ciudad nuestra, lo que implicaría el corte de comunicación con las otras regiones que pudieran apoyar, dificultando enormemente la posibilidad. Lo que marca la diferencia es la preparación previa, ese plan de contingencia donde todos los actores que están en la comunidad tienen la información claramente definida con los roles de cada una de las instituciones y personas, hacia dónde desplazarse, cuáles son los lugares seguros, cómo evacuar una zona que puede ser afectada por esa inundación, con qué recursos se cuenta en ese momento, recursos del gobierno local, recursos del sector privado, recursos de instituciones que colaboran, que nos van a ayudar a hacer ese proceso de evacuación rápidamente, preservando dentro de lo posible la vida de todas las personas o minimizando los riesgos y las afectaciones. Eso solamente se resuelve con un plan de contingencia definido, estudiado, formulado con la participación de todos los actores y ejercitada su práctica por las rutas de evacuación y hacia los puntos seguros identificados. La lección aprendida que debemos tener nosotros ya al revisar ese tema, hasta qué punto eso fue realizado, hasta qué punto las comunidades de migrantes ubicadas en esa importante ciudad, tenemos entendido que es la tercera población, la tercera ciudad en importancia del Reino de España, luego de Madrid y Barcelona, un importante enclave mediterráneo de ese reino de España que tanta solidaridad ofrece en toda América y que está presente con mucha eficiencia y con mucha rapidez sus organizaciones, la Cruz Roja Española, y que cuenta con solidaridad rápida de la Cruz Roja francesa, la Cruz Roja italiana, la Cruz Roja suiza, la Cruz Roja alemana, la Cruz Roja inglesa. O sea, todo un entorno que puede ayudar a hacerlo. ¿Qué pasó o qué ha pasado para garantizar esa eficiencia? Y debe servirnos a nosotros como una lección aprendida hasta qué punto en cada una de nuestras ciudades tenemos ese plan de contingencia debidamente formulado y ejercitado en cada uno de los eventos que permita una rápida intervención cuando sea el caso. Sin hablar que una vez identificadas las vulnerabilidades y los principales riesgos con una participación activa de la comunidad, no tenemos que esperar que llegue el evento para actuar, sino que inmediatamente debemos iniciar un trabajo de fortalecer las capacidades que nos lleven, por un lado, a tener la capacidad de actuar para que la gente no sea afectada y, en segundo lugar, incidir para que los gobiernos locales y gobierno nacional hagan las obras de infraestructura necesarias y convenientes para reducir los riesgos, minimizando la vulnerabilidad a la que se expone a la población que vive en la zona. Tenemos una gran oportunidad y vamos a analizar paso por paso, según la evolución de este evento, para ver qué nos toca hacer, qué nos toca aprender de esa trágica situación que nos debe ayudar a todos en el mundo a mejorar nuestros mecanismos de gestión de riesgo, haciéndolos cada vez más proactivos,
que nos permita actuar para prevenir, para reducir riesgos y minimizar las afectaciones. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, analizando las lecciones que podemos aprender de eventos como el ocurrido lamentablemente en Valencia, España. Queridos amigos, en España, en el Reino de España, nos consta que los niveles de organización y de preparación son por mucho más avanzados y los recursos disponibles son por mucho más avanzados que los que tenemos nosotros en el Caribe o en América Latina. Muchas veces en los graves eventos que nos ocurren, contamos con una efectiva colaboración de todo el sistema de Naciones Unidas y de la Unión Europea y sobre todo de instituciones españolas, igual que instituciones americanas en el país. Pero sabemos que esa capacidad que hay en la Unión Europea, donde no tan solo están los recursos de las comunidades autónomas, están los recursos de las provincias, están los recursos del país, del Reino de España, y están los recursos de la Unión Europea, y están los recursos de los otros miembros de la Unión Europea que de una manera coordinada suman esfuerzos y recursos para apoyarse unos a otros cuando se presentan eventos catastróficos en el marco de ese territorio común que es la Unión Europea. O sea, hay condiciones excepcionales para que, las cosas fluyan de manera rápida y efectiva, pero estamos viendo que aún así, con ese escenario, con ese nivel de preparación, hay cosas que no fluyen, cosas que pueden sorprender, cosas que nos deben enseñar a nosotros para que en el marco de nuestras competencias y limitaciones podamos ver las buenas prácticas, implementar las buenas prácticas, estudiar las lecciones aprendidas que deja cada evento para mejorar nuestra capacidad de desempeño en nuestra República Dominicana como un mecanismo clave para garantizar el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Y hacemos el análisis porque en el marco de las discusiones que se dan en el escenario nacional en estos momentos del esfuerzo colectivo que pregonamos todos, medios de comunicación, gobierno central, gobiernos locales, líderes comunitarios, de que es imprescindible contribuir al desarrollo sostenible de nuestro pueblo, de nuestro país. Para lograr eso, es impostergable la tarea de cambiar la visión reactiva ante los eventos naturales o ante los eventos generados por el hombre que generan desastre, por una visión proactiva que sacamos el mejor provecho de cada experiencia, de cada lección aprendida, de cada buena práctica, para minimizar los riesgos y para hacer que las inversiones que hacemos en el desarrollo, inversiones que cuestan mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo, muchas capacidades, en una república que lucha y que viene luchando desde su propio nacimiento, desde mucho antes de ser una república, por mantener y sostener condiciones adecuadas de desarrollo, de bienestar,
que hoy consagradas en la Constitución de la República se constituyen en el principal soporte y aliciente para el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestra gente. Si cuesta trabajo hacer algo para el desarrollo, sea una vivienda, sea un apartamento, sea una calle, sea un centro comunal, sea una escuela, o sea un puente, sea una obra privada de una familia, o sea una obra, una gran presa de todo el país, es una obra de desarrollo que tenemos que conservar, que tiene que jugar su rol para preservar la vida y contribuir al bienestar de todos. Y por ende, sea la local, la privada o sea la nacional, debemos garantizar que sobreviva a todos los eventos que puedan ocurrir, sean naturales o sean generados por eventos que nosotros los humanos ocasionamos, porque el país no se puede dar el lujo, ni ningún país en este momento, de estar permanentemente construyendo sobre lo destruido luego de haber sido construido, porque no supimos garantizar la sostenibilidad de las obras de infraestructura o la sostenibilidad de las obras pequeñas que cada familia hace, de cientos de miles de familias hacen para contribuir con eso de contar con un techo seguro, la continuidad del proceso educativo, la vivienda digna, tener alimentación segura o tener derecho a la salud, resuelto el derecho a la salud que todos debemos tener. De ahí es que bajamos nosotros al escenario local en Valencia, poniendo a Valencia de un lado y poniendo a nuestro país de otro lado para ver cómo aprendemos en el desarrollo. Estamos seguros que en Valencia, igual que en República Dominicana, una parte importante de la población que cohabita en el territorio, un 10%, un 20%, un 5%, un 1%, es una población migrante que está ahí porque vino de retirada desde su país de origen a disfrutar de las bellezas naturales que hay en nuestro territorio, o porque vino por las ofertas de trabajo que hay que les van a permitir tener mejores ingresos que lo que tiene en su país, o sencillamente está ahí porque de paso se movía por ese territorio en ruta hacia otros lugares donde iba a tener mejores oportunidades. Sea cual sea el caso, esa población migrante es la población más vulnerable porque no conoce los planes de contingencia que hay en ese territorio. Probablemente no conoce el historial de riesgos que hay en ese territorio. No se ha sentado con las comunidades para ver cómo han resuelto determinados eventos que han ocurrido en ese territorio en el tiempo A o en el tiempo B. Y es probable que la autoridad local que formula el plan de contingencia con el instrumento establecido en el marco legal vigente de su país, en el caso nuestro, la ley 147.02, que establece, que origina, que fortalece el sistema nacional de gestión de riesgos, ese no conoce esos planes de contingencia, planes de emergencia, no sabe de las rutas de evacuación, no sabe de cuáles son las amenazas, no sabe cuáles son los soportes que tiene para apoyarse, no sabe cómo garantizar la continuidad del proceso educativo de sus hijos que están viviendo en esa comunidad y que no tienen todas las herramientas en las manos. No saben cómo van a garantizar que la afectación sea lo menor posible porque desconocen, no han sido ejercitados en esos simulacros que se deben hacer con regularidad
en cada uno de los territorios. Es una tarea nuestra en cada uno de nuestros territorios saber que si yo vivo en esta ciudad, la ciudad A, la gente que somos de esa ciudad, somos minoría al total de personas que habitamos ahí. Una gran parte de las personas que cohabitan con nosotros son personas que se han mudado a ese territorio viniendo de otras provincias o de otras comunidades del país, porque donde estamos nosotros hay mejores oportunidades de empleo, porque donde estamos nosotros hay mejores oportunidades para estudiar, más cercanía de los centros urbanos más importantes, donde están las principales universidades, o donde hay una universidad o un centro universitario en el que puedo estudiar, donde hay facilidades de transporte, donde hay facilidades para tener una vivienda digna con la menor cantidad de recursos posibles, o sencillamente porque donde vivía no tenía la mínima posibilidad de sobrevivir con alimentación segura, con techo seguro o con todo lo que fuera necesario. Esa población migrante, sea migrante interno o externo, es un componente importante a tomar en cuenta, porque todos nuestros territorios son territorios de alto nivel de exposición a eventos como el que está ocurriendo en Valencia en este momento, a inundaciones, a deslaves que se pueden presentar, avenidas violentas de aguas que vienen bajando de la montaña, lomas abajo, y que al no encontrar el cauce correcto, abren su propio cauce en un momento determinado, destruyendo todo lo que hay a su paso. En breve continuamos con ustedes, queridos amigos, analizando qué hacer, cómo debemos nosotros enfrentar la situación para evitar minimizar, para garantizar minimizar los riesgos cuando algo así ocurra en la República Dominicana. Queridos amigos, ¿cómo avanzamos en la solución proactiva de eventos de este tipo? En primer elemento está el tema del marco legal vigente, revisar el marco vigente en el territorio, qué responsabilidades se establece, cuál es el organismo que tiene la responsabilidad del Estado de promover, impulsar una gestión de riesgo proactiva. Generalmente es el gobierno local, con la participación de múltiples actores, todos los tomadores de decisión que establezca el Estado en su marco legal vigente, pero al mismo tiempo que establece el gobierno rector en el territorio, que conoce las empresas, los sindicatos o los propietarios de equipos pesados que están disponibles, los transportistas que están disponibles, que pueden en un ejercicio permanente ante las señales de riesgo activarse con los recursos locales disponibles, haciendo las movilizaciones hacia las zonas seguras previamente establecidas, generando el apoyo con el personal local que tiene, que ha sido previamente capacitado, es clave en ese momento. Para el caso nuestro, cada una de nuestras ciudades deberíamos tener
más de 400 comités municipales de prevención, mitigación y respuestas establecidos en la ley 14702 de gestión de riesgos del país. Todos esos comités funcionando, organizados, estructurados, cada uno identificando cuáles son las principales vulnerabilidades que tenemos en todo el territorio municipal, cuáles son las principales amenazas que tenemos ante esas que pueden afectarnos por la vulnerabilidad existente y cómo debemos nosotros abocarnos a reducir la vulnerabilidad y a fortalecer nuestras capacidades para minimizar los riesgos que pueden ocurrir. Cada municipio, cada territorio municipal, y es bueno que veamos acá, porque para los fines de gestión de riesgos, un municipio y un distrito municipal es lo mismo. Es un territorio municipal que tiene una autoridad competente con el mandato de poder tener esa estructura de gestión de riesgos conectada con una estructura mayor que es el Consejo Provincial de Gestión de Riesgos, y ese Consejo Provincial vinculado con un Consejo Regional de Gestión de Riesgos y a su vez ese con el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos que encabeza el presidente de la República. Esa estructura establecida en la ley necesitamos ejercitarla con los planes de contingencia. Pero no es un plan de contingencia de boca, es un plan de contingencia escrito y ejercitado, conocido por las comunidades, por los actores comunitarios, que lo ejercitan con un simulacro cada comunidad, cada uno con su plan, que se mide el desempeño, que se evalúan los riesgos, qué evento puede ser y que ante cada evento se prueban las capacidades instaladas en cada uno de los lugares para que la gente sepa qué hacer cuando venga el evento que estamos previniendo en el simulacro. Miles, 50.000, 100.000 redes comunitarias constituidas, capacitadas, fortalecidas, van a ser la clave para que, usando las capacidades y los recursos disponibles en el territorio, millones de dominicanos, cada uno en su momento que pueda verse afectado, pueda tener las capacidades y la habilidad para tomar las acciones, privilegiando en cada momento la atención a las personas más vulnerables, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con algún tipo de dificultad motora, auditiva o con alguna discapacidad en su lugar, que nos permita poner a salvo a los más vulnerables, mientras los que estemos en mejores condiciones estamos contribuyendo en la medida de lo posible para reducir a la mínima expresión las afectaciones de los eventos. Esa es una tarea colosal, pero compuesta por miles de pequeñas acciones que en su conjunto van a garantizar la capacidad operativa de nuestro país. Que aunque venga el evento, no importa cuál sea, vamos a poder garantizar la salud de nuestra población, vamos a poder garantizar la continuidad del proceso educativo, la seguridad alimentaria, el suministro adecuado de agua potable, la rehabilitación en corto plazo de las vías que sean afectadas para que se pueda movilizar la población y que la producción agrícola o industrial pueda llegar a cada lugar. O sea, ese trabajo colosal, repito, es colosal cuando vemos el conjunto, pero se garantiza con los trabajos pequeños que hay que hacer en cada comunidad desde hoy, desde ayer, contribuyendo a fortalecer capacidades, conocimiento de vulnerabilidades y, en fin, juntos todos construir esa resiliencia necesaria que nos hará
pasar con éxito las pruebas que la naturaleza y el cambio climático tiene destinado para todos y cada uno de nosotros, los que vivimos en esta madre tierra, que hoy en cualquier momento, por cualquier lugar, demuestra su fortaleza y la potencia que tiene. Hasta la próxima, queridos amigos. Continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero con todos y cada uno de ustedes.